Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, las bolsas están corrigiendo, pero corrigen muy poco. Para todo lo que se ha hablado el fin de semana, que la gente se volvía a poner catastrófica, pues no es una caída tan grande. 0,42% el SP500, 0,22% el Dow Jones, 0,60% el Nasdaq, todavía muy por encima de los máximos anteriores, y un 1% abajo el DAX alemán, o sea que caídas generalizadas pero moderadas, teniendo en cuenta que el petróleo sube un 5,5%, que quiere decir que la gente pues vuelve a tener un poquito de miedo en la situación que hay en Oriente Medio. La bolsa no está tan mal, está aguantando bastante bien toda la caída. En el caso de Bitcoin, pues recuperando gran parte de lo perdido el fin de semana, casi ha recuperado todo lo perdido el domingo, le quedaría por recuperar lo perdido el sábado. Pero bien, un aspecto técnico positivo, a punto de romper la línea bajista también, porque está muy cerca y posiblemente mañana podríamos hacer un intento para romper esa línea. Próximo objetivo, los 78.738 y posiblemente incluso supere la zona de los 80.000 no tardando demasiado. Aún así, ya hemos dicho a la mañana que las subidas que pueda haber van a ser escalonadas, no va a haber subidas espectaculares muy probablemente en los próximos meses, pero sí una ligera tendencia alcista con sus correcciones puntuales como será habitual en las próximas semanas y meses, porque no creo que salgamos tan fácil de este conflicto. Eh, Habrá sus tiras y aflojas y bueno, pues el mercado seguramente reflejará también eso. MicroStrategy. Antes de ver el gráfico, tenemos noticia de que Michael Saylor, o bueno, Strategy, en este caso, la noticia nos la comenta Michael Saylor, pero es Strategy la que ha comprado 34.164 bitcoins la semana pasada por 2,54 billones a un precio medio de 74.395 por bitcoin. Ya tiene en total 815.061 bitcoins. Creo que este año, al ritmo que va, pasará del millón de bitcoin MicroStrategy, así que, bueno, pues tenemos a alguien que está drenando la liquidez del mercado y la gente se ha asustado un montón. ¿Os acordáis cuando el gobierno de Alemania va a vender 50.000 bitcoins? Acaba de comprar 34.000 la semana pasada en MicroStrategy. No parece que haya euforia en el mercado. Las semanas anteriores compró el último mes 40.000, o sea que casi ha comprado 80.000 en un mes y medio. Y parece que va a seguir además con ese ritmo de compras. Y sin embargo, el mercado no reacciona. Eso es muy positivo para el medio plazo, porque va a llegar un momento en el que no va a haber liquidez. Todos los que hayan querido vender en este punto, pues ya habrán vendido porque lo está comprando todo MicroStrategy. Así que cuando haya un aumento de la demanda, el mercado se va a encontrar con que no hay oferta y va a tener que subir los precios para buscar contrapartida. Por lo tanto, aunque ahora mismo no se está moviendo el precio, esto es gasolina para el medio plazo, porque al final, si tú vas quitando bitcoins del mercado, vas quitando poco a poco bitcoins del mercado, te los vas quedando y en cantidades como las que está comprando MicroStrategy, solo se necesita un pequeño aumento de la demanda en algún momento del futuro para que el precio se dispare. Y la gente dirá, ¿por qué sube si ahora no está comprando MicroStrategy? Pues ya ha hecho su trabajo ahora, ¿no? Entonces subirá simplemente porque aumente la demanda y no habrá oferta para hacer contrapartida a esa demanda, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos esas compras y tenemos a MicroStrategy ahora mismo bajando un 0,76%, teniendo en cuenta que, claro, Bitcoin ha bajado durante el fin de semana, entonces MicroStrategy no había descontado esas caídas, es lo que está descontando con este movimiento. Pero daros cuenta que MicroStrategy ha roto la línea bajista, ha hecho claramente el doble suelo, por si a alguno no le queda claro, lo marco aquí. Este es el primer suelo. Epa. Este sería el primer suelo. Este el segundo. Ruptura de la línea del doble suelo. Ruptura de la línea bajista. Y ahora tiene que consolidar esa zona e ir hacia arriba. Hacia la zona de 210 aproximadamente, que sería el siguiente objetivo. ¿Vale? Así que ahí tenemos claramente ese doble suelo que es de libro, de manual, ¿vale? Muy similar al que tiene Bitcoin y que está tratando de consolidar ahora mismo para arrancar. Pero el hecho de que haya roto la línea de tendencia bajista a MicroStrategy nos augura que pronto lo hará Bitcoin también, ¿vale?
Volvemos al gráfico de Bitcoin y vamos a pasar ya a otro activo que es el petróleo, que nos interesa también porque nos marca un poco el termómetro del miedo en el mercado. Repunta un poco el miedo tras el alivio de la semana pasada. El viernes caía por debajo de 90 en algún momento, incluso por debajo de 87. Y hoy repunta de nuevo hasta 95, aunque ya veis que la jornada ha sido de más a menos. La vela es roja porque ha abierto por encima. El miedo del fin de semana, pues, ha hecho que los mercados abran con ese miedo, ¿no? Pero luego se ha ido disipando a lo largo de la sesión. No del todo, porque seguimos con una subida del 5,24%, pero se ha ido disipando un poco ese miedo. Y a lo largo de la semana estoy convencido de que poco a poco volveremos hacia la zona de los 90, a menos que haya algún giro inesperado de acontecimientos en Oriente Medio, ¿no? El oro baja un 1,24%, está en zona más o menos de resistencia, ya lo dijimos, seguramente los mínimos serán o sea, los máximos serán decrecientes, pero tampoco creo que vaya a entrar en una tendencia bajista, ni mucho menos, sino que más o menos estará lateral durante muchos meses. No espero nuevos máximos para este año, ni para el siguiente, para el oro. Así que esos máximos que tuvo, pues no creo que los veamos en los próximos 18 meses. Y espero que sí que se mueva hacia la zona de abajo en algún momento, para que vuelva a recuperar hacia la zona de los 5.000, un movimiento lateral que dure muchos meses. La plata lo mismo, también ha rebotado en estas últimas semanas y ha llegado hacia una zona de resistencia y ahí parece que está frenada y posiblemente pues pase como con el oro, que entre en una fase lateral muy extensa. Y el platino lo mismo, y ahora parece además que tiende hacia la parte baja, tiende hacia la parte de los 1880. El euro contra el dólar también ha abierto con caídas, pero ya vemos cómo se ha dado la vuelta y sube un 0,18% en este momento. Lo mismo el dólar australiano, el mismo dibujo, vela verde porque ha abierto a la baja, pero todo lo demás que ha hecho a partir de ahí ha sido ir recuperando, como el resto de mercados. Dólar estadounidense contra dólar canadiense baja y pierde soportes, una tendencia bajista bastante fuerte en las últimas semanas, como podéis ver. El euro contra la libra no termina de caer, aunque pienso que terminará yendo a 0,8647. La libra contra yen había caído a la zona de 214 que habíamos, o 213, no, 214 que habíamos comentado, sí, perdón. Ha rebotado un poco, pero creo que va a seguir cayendo hacia la zona de los 213,38. Y por último, la libra contra el dólar. Como veis, mismo comportamiento que el resto de gráficos contra el dólar. Un inicio a la baja, pero una recuperación posterior o una caída del dólar, como lo queráis ver, que nos lleva otra vez hacia más o menos los niveles que estuvo el viernes y el jueves de la semana pasada. Y nada, pues jornada bastante tranquila para como se preveía, después de un fin de semana un poquito convulso, en el que parecía que volvía un poco el miedo. Sí que se nota un poco ese miedo en el petróleo, pero las bolsas pues están aguantando bastante bien el tipo, teniendo en cuenta además toda la subida que había tenido las dos últimas semanas, pues parecía fácil una corrección importante, pero no la está viendo, y eso es bastante interesante para ver cómo transcurre el resto de la semana, ¿no? Nos está diciendo que el mercado sigue firme a pesar de todo, y cualquier retroceso del petróleo pues nos podría llevar hacia nuevos máximos. Podríamos ver esta semana quizás los 7.200 en el SP 500, si cae el petróleo otra vez a los 90 o por debajo de los 90. Así que veremos a ver qué pasa. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.